Muy bien, buenos días, buenas tardes ya, es la tarde ya y qué gusto poder estar aquí para poder compartir la palabra de Dios. Y estamos muy alegres porque vamos llegando a un momento de la conexión en Zoom, que podemos también en la presencial poder llegar a un momento de conexión espiritual. Y le llamo así conexión espiritual. Qué bueno que quitaron la pantalla porque voy a poner unas notas acá. Y no sé si alguien más se emociona con los intros como me emociono yo, porque esa música que le ponemos al intro es una música que nos ayuda a concentrarnos, a dar un corte con el programa, el culto que hemos estado llevando y poder entrar a este momento del mensaje pastoral, este momento de la predicación. Y este intro musical en específico va a ser la última vez que lo escuchamos, porque esta música intensa que habla de problemas, que habla de situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo habla de esperanza, ya no va a ser más. El siguiente intro que vamos a poner va a ser un intro con la música más triste que podamos encontrar. Una música de muerte, una música fúnebre, de luto, una música de dolor, algo que demuestre lamento. Y sabes, es justo lo que he venido pensando últimamente en este año, en los últimos 2 años. Ahora, ¿qué le cantamos a la iglesia? Es que he oído que dicen por ahí otra vez con la misma cantaleta de siempre. Ahí viene de nuevo el pastor con la misma de siempre. Ahí viene Misael otra vez insistiendo con que memorice, con que lee, que deje de hacer esto, que haga aquello. Y antes de seguir con este punto, me gustaría que recordáramos, vamos a recordar en un momento más, pues dicen por ahí que recordar es vivir, pero mis intenciones no es revivir lo mejor de nuestro pasado. Mi intención no es que hagamos un recordatorio con nostalgia, quiero que recordemos con dolor. No quiero que vayamos a ese pasado a emocionarnos por lo que hemos vivido como iglesia, como comunidad de fe. Quiero que vayamos al pasado con un profundo dolor en el corazón, una carga muy pesada que es con la que hoy quiero que salgas de aquí. Sí, nuestro hermano Manuel, el director del culto, nos habla de que esas cargas que traemos son las cargas del pecado que debemos de quitarnos. Pero el Señor me ha mostrado esta semana a través de la palabra que nos tenemos que llevar una carga por las personas, una carga por las almas que todavía no conocen al Señor. Y gracias a Dios hemos tenido mensajes de la palabra de Dios muy edificantes. Hace 8 días recibiendo al pastor Pepe Aranday con la iglesia es importante. Qué bendición haber recibido esa palabra de saber que nuestra iglesia nos protege, nuestra iglesia nos instruye y nuestra iglesia nos cubre de oración. Pero voy a cambiar el tono de los mensajes. En la misma Biblia encontramos que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué traen un tono de esperanza, traen un tono de salvación, traen un tono de futuro, de bienestar, de prosperidad. Pero algo cambia en el siguiente libro. Y hoy vamos a abordar un tema muy doloroso. Hoy me voy a atrever a remover cosas en nuestras vidas que la mayoría ni siquiera quiere mencionar. Se trata de la derrota. La derrota, en este específico caso, es la derrota espiritual. ¿Y saben cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que la derrota ha llegado en nuestras vidas? Y quiero hacer el recordatorio de que el 19 de marzo de 2020 el mundo cambió. En México por lo menos se hizo el cierre generalizado. Yo ese día lo tengo en memoria porque perdí mi trabajo y quedaba en una situación un poco difícil en no saber qué vendría. Gracias a Dios Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, siempre lo es, pero uno se preocupa de más. Uno cree cuando llegan estas circunstancias en las que uno pierde el empleo que lo está haciendo mal, que algo estás haciendo mal y que la derrota es lo único que puedes ver. Y saben, hoy, después de estos casi 3 años desde el primer contagio a nivel mundial, en noviembre va a ser este tiempo,
apenas nos estamos recuperando de esto cuando el 24 de febrero pasado se desató la guerra en Ucrania, la invasión por parte de Rusia, desatando en el mundo una crisis generalizada, no solamente una crisis moral, una crisis política, social, hay una crisis económica latente. Es una crisis inflacionaria que nos pone en alza todos los precios. Y esta crisis ocasiona muchos otros problemas, muchas otras circunstancias. Y por si no fuera poco, solo en esta semana las cosas se han puesto peores. Con la visita de la presidenta de la Cámara de los Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, en Corea del Sur y Taiwán, China ha reforzado su agresión diplomática. China ha aumentado sus ejercicios militares alrededor de la isla y esto causa una tensión que no necesitamos en el planeta de por sí alterado. Y antier comenzaron hostilidades en el territorio más conflictivo del planeta, ese territorio del que la Biblia nos habla continuamente. Ahí en Israel se activaron las alarmas de bombardeo y comenzaron a bombardear Israel desde el viernes, ayer, y hay un temor, un pánico, porque se desate un conflicto que lleva décadas, que lleva siglos, que lleva milenios en esa zona. Y bueno, este conflicto, este fuego cruzado entre Israel y la yihad islámica, da un temor a ese conflicto, a una nueva guerra que genere una situación más dolorosa. En un reguero de pólvora, cualquier chispa puede ser altamente peligrosa para nuestro delicado planeta, sociedad, economía y familias. Y saben, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mis queridas visitantes que están aquí en vivo o por una o por dos veces, o todos los que nos siguen en las redes sociales, estamos en derrota. Si somos honestos y somos sinceros con nosotros mismos, la derrota es el signo de nuestra era. La derrota ha sido la marca en nuestras sociedades, en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Hemos perdido la batalla en demasiados frentes que ni siquiera quiero mencionarles. Pero ¿saben? No se trata de lo que quiero mencionar. Ni siquiera se trata de lo que el pastor me encarga comunicar en esta mañana. No se trata de lo que él o cualquier otro ser humano dice. Se trata de lo que la Biblia nos enseña al respecto. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la derrota? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando? Que ahora que vamos a entrar a este nuevo libro de la Biblia, tenemos que vivir, tenemos que afrontar, que asumir. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Saben? Sigo pensando en cómo se las quiero cantar, cómo se las quiero comunicar. Y pienso en cómo la cantaban los Bukis con Marco Antonio Solís, esos románticos de corazón con su canción Acepto mi derrota. Ya sé que algunos no se la han de saber, algunos sí se han de acordar cuando cantan Hoy he caído pero mañana, o la parte de... Creo que es fascinante analizar estas letras. Dice una parte de la canción: si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Y bueno, estoy seguro que hay demasiados seres humanos en este planeta que se saben mejor esta canción que muchos versículos de la Biblia, pero yo vengo a exponer, no vengo a criticar ni a condenar a nadie, vengo a exponer una situación palpable. ¿Alguien recuerda cómo empieza esta canción? ¿Cuál es la primera palabra que usa esta canción en Acepto mi derrota? ¿No? Bueno, búsquenla en YouTube porque no están tan informados como los Thundercats que decía el pastor, pero bueno, la primera palabra en esta canción es ¿por qué? ¿Por qué asumo mi derrota? Y bueno, voy a comentar acerca de otros personajes del Vox Populi, de lo coloquial. Hay otra canción es de Vicente Fernández, pero la canta Joan Sebastián, y también se llama justo así, La Derrota. Y bueno, cuando decían, ¿por qué? Esta canción de La Derrota de Vicente Fernández dice así: por darle rienda suelta a mis antojos. Y no se las voy a cantar,
tal vez ya les está sonando en la cabeza a algunos, solo te la voy a recitar, dice, por no tener conciencia del abismo. Y en estas canciones yo nunca las escucho, las estoy tomando como cultura popular y algunos las tienen más conocidas que otros. Es sabiduría que está en la palabra de Dios, pero que está en unas canciones tan seculares, tan apartadas de la Biblia, pero que dicen cosas tan reales. Y la canción es tremenda. Dice, ¿por qué la derrota? Dice, por no medir los pasos que tomaba. Por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien amaba, y ahora esté como estoy, con mi alma rota. Ya viene el coro que no voy a cantar, pero tal vez con ese se acordan. Pero qué barbaridad, si no estoy el próximo domingo aquí ya saben por qué fue, pero basta. Se las voy a cantar bíblicamente, no les voy a cantar más de estas canciones de derrota, porque estas canciones normalmente son solamente una carga emocional, traen una carga emotiva que tratan de mover a la gente a escucharlas, y lo malo de estas canciones es que duran un momento, una temporada, y la gente luego sigue como si nada hubiera pasado. Siguen igual o peor. Y me impresiona cómo podemos cantar mejor aquí en la iglesia. Había otro canto que nos saltamos por cuestiones de tiempo, de cabeza ensangrentada, pero esta que decía, padeció Cristo una sola vez, lo hizo por nuestros pecados. Y de eso no habla nadie, ninguno de los artistas que les acabo de mencionar. Nadie habla de que la derrota viene por causa del pecado. Y saben, ¿cómo quieren que uno se aprenda esto de Cristo ensangrentado, que Cristo padeció? ¿Cómo quieren hablar de dolor? ¿Cómo quieren hablar de que esa sangre inocente se derramó y que fue despreciada? Así que yo les voy a cantar una canción, no se las voy a cantar, se las voy a recitar y está en la Biblia. Esta canción se llama La pena y la vergüenza de la señora Sión. ¿Alguien se la sabe? Está en Lamentaciones capítulo 1, que acabamos de leer en nuestra poesía diaria. Vamos a leer Lamentaciones capítulo 1, y esta canción bíblica de lamento, de dolor, de derrota real, es muy tremenda, es muy fuerte, así que la voy a dramatizar un poco. No fue una recomendación escuchar los Bukis ni a Vicente Fernández, ¿ok? Es solo contexto. Algunos en YouTube sí le escucharán y van a ponerme sus comentarios. Pero dice Lamentaciones capítulo 1, los 22 versículos, dicen así. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha caído en cautiverio a causa de la inflexión y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación.
Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mí a compañía para quebrantar a mis jóvenes, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos porque sabemos que estamos viviendo un momento en aprieto, un momento de dolor, un momento de guerra, de destrucción y de muerte. Ayúdanos, Señor, a empezar esta nueva serie que queremos abrir el día de hoy para poder hablar acerca de un tema que no nos agrada. Nadie quiere comenzar su día ni su vida con derrota. Todos deseamos la victoria. Como seres humanos pequeños no sabemos perder, deseamos siempre ganar, pero entendemos, Señor, que la derrota también es parte de la vida. Y queremos hoy, Señor, profundizar en tu palabra a través de este libro para poder entender la causa y el ciclo de la derrota espiritual. Permítenos, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón para recibir tu palabra. Que no sea lo que dice solamente un ser humano, sino que sea tu pura y santa palabra la que llene nuestro corazón y la que haga cambiar nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con una nueva serie. Entramos a la serie de de jueces. La serie se llama Derrota Espiritual. Vamos a estar unos 5 o 6 domingos hablando acerca de la derrota espiritual. Y hay dos palabras claves que nos van a ayudar a entender cómo es posible que haya derrota espiritual. Y son el desorden y la anarquía. Estas palabras, hemos hecho un juego de palabras a lo largo de estos 2 años para hablar acerca de esto. El estudio del libro es sobre el libro de Jueces y así se llama la serie Derrota Espiritual, Desorden y Anarquía. Y el mensaje de hoy se llama La causa y el ciclo de la derrota espiritual. Hay una causa de la derrota, hay un ciclo de la derrota y hoy tenemos que aprender cómo romper ese ciclo y cómo eliminar esas causas para ya no caer más en la derrota. ¿Saben qué es lo más doloroso de esta derrota espiritual que vemos en el libro de Jueces? Vamos a Jueces, por favor, al último capítulo de Jueces. Voy a hacerles un spoiler. Jueces 21-25. Y hay algo muy tremendo
con el que termina este libro. También, bueno, ahorita les voy a contar esto. En Jueces capítulo 21, versículo 25, habla acerca de la condición del pueblo de Dios, de la situación en la que se encontraban las personas que creían en Dios y que se manifestaban como sus hijos, como su pueblo, como su reino. Y vean lo que dice Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se imaginan? Si en nuestras casas cada quien hiciera lo que bien le pareciera. ¿Se imaginan que en la empresa, en el gobierno, cada quien hiciera lo que bien le pareciera? En la traducción moderna, en un tono de mamá mexicana, sería así: haz lo que se te pegue la gana. Y cuando un hijo escucha esas palabras, es cuando está en los mayores aprietos. Sabemos que cuando uno de nuestros papás nos dice, haz lo que quieras, es que sabemos la respuesta, pero queremos que nos den un permiso. Cuando sabemos que no hay cómo por ahí, y ya nos dicen, haz lo que quieras, sabemos que significa no, pero seguimos insistiendo. Le seguimos insistiendo a mamá, a papá, al gobierno, para que nos dé permiso para hacer algo que está mal, pero queremos su aprobación. No queremos que nos diga, haz lo que quieras, queremos que nos diga sí, porque no queremos que nos digan que no. Y lo mismo estamos haciendo hoy con nuestros líderes espirituales, con el pastor y hasta con Dios. Le estamos pidiendo y solicitando cosas que no podemos hacer, que no debemos hacer, que su palabra marca claramente que no podemos relacionarnos con eso. Dios ha dicho no, pero en esta parte dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hagan lo que quieran. Y este final nos deja muy mal. No pierdas Jueces ahí, regresa a Lamentaciones. En Lamentaciones también encontramos un final muy extraño. Esos finales de la Biblia casi siempre son abiertos. Los libros de la Biblia no son una conclusión definitiva casi en ningún caso, sino que te deja un suspenso, una situación de que se tiene que arreglar. Y vean cómo termina Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 5. Capítulo 5 es el último de Lamentaciones. Lamentaciones 5, 20 al 22, en el que acabamos de leer este canto de dolor en el que la ciudad fue destruida. Esto es el futuro. Ahí en Lamentaciones podemos encontrarnos con el resultado final de lo que comenzó a ocurrir en Jueces. Lamentaciones marca el fin de la derrota espiritual que comenzó en Jueces y que llegó hasta Lamentaciones, en estos capítulos de lamento, con la destrucción de Jerusalén en el 586 antes de Cristo. Dice Lamentaciones capítulo 5 versículos 20 al 22. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y la última parte, que en nuestras Biblias en español están en afirmación, que dicen, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera, el original tiene una connotación de pregunta. ¿Hasta cuándo nos desecharás? ¿Hasta cuándo estarás airado contra nosotros? Y así termina también Lamentaciones con una pregunta de ¿hasta cuándo? Obviamente, mientras está esto tan desesperanzador, solamente lee el versículo 19 de Lamentaciones 5. Dice, mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. Amén. Esta promesa está escrita justo antes del dolor y la destrucción. Lamentaciones es un libro que nos enseña a cómo podemos quejarnos, cómo podemos protestar contra la injusticia, cómo podemos vivir la lamentación y la confusión que produce el pecado y la muerte en nuestras vidas. Y en Lamentaciones aprendemos que se queda en abierto. El final dice,
tu trono permanece para siempre, de generación en generación tú, Jehová, permaneces. Pero ¿hasta cuándo se calmará tu ira? ¿Hasta qué punto nos tendrás en el abandono? ¿Hasta qué punto nos has desechado? ¿Y cómo podemos regresar? ¿Y sabes qué? Esto habla de derrota total. Y les preguntaba si sabían qué era lo más doloroso de todo esto. Es que estamos igual que Israel. Hoy, en el 2022, sí, aquí en esta iglesia, Siervo Fiel, estamos igual que el pueblo de Israel. No quiero ser exagerado, no quiero ser amarillista, no quiero ser pesimista ni aguafiestas, pero tenemos que hacer un análisis de nuestra vida mirando el pasado a través de este estudio de Jueces. Y tal vez, si no estamos como en el tiempo de Jueces, sí lo hemos estado. Antes de que esta iglesia se llamara Siervo Fiel, vino de una fuerte derrota. Hace un par de semanas, comiendo con unos hermanos de la iglesia en una reunión muy buena, especial para nosotros, porque pudimos hablar de una derrota pasada en una iglesia de donde veníamos. Y yo expresaba estas mismas palabras, que vi la extinción de muchas promesas hechas por parte de Dios a uno de sus siervos, y que ese pueblo, esa iglesia, fracasó, desapareció, se extinguió por completo. Entonces, no es una amenaza, no es una advertencia, es una invitación a que analicemos si no estamos en una posible derrota próximamente, que analicemos si estamos en las causas que llevaron a la derrota a Israel o si estamos en un ciclo de derrota que repitieron los israelitas en el tiempo de Jueces. Ahora vamos a ver cuál es la causa de la derrota en Israel. Vamos a ver, ¿qué les parece si mejor primero vemos las causas de nuestras propias derrotas pasadas y posiblemente una próxima derrota? Y ahorita vemos la derrota de Israel. Miren, aquí está la causa de nuestras derrotas, por lo menos aquí en Siervo Fiel. Si tenemos una derrota en el futuro, va a ser por esta causa. Miren, el 10 de enero del 2021 comenzamos esta super serie de series. Vimos en enero del 2021 reinicio espiritual, ¿recuerdan? En el libro de Levítico hablamos de reiniciar espiritualmente. Veníamos del tema pandemia muy fuerte, no había iglesia física, estábamos encerrados, había incertidumbre, muchas muertes, tal vez no cercanas, pero no hay quien no conozca una persona que no haya sido afectada de esa manera. Y la necesidad de un reinicio en Levítico nos hablaba de dos palabras: sacrificio y santidad. El reinicio espiritual se compone de sacrificio y santidad que encontramos a lo largo de todo Levítico. Después, 3 meses después, el 11 de abril del 2021, pasamos al siguiente libro en la Biblia. Por alguna extraña razón nos saltamos Génesis y Éxodo, que son muy leídos, que son muy conocidos, y comenzamos en Levítico. Después pasamos a Números. Y en Números, que su nombre original, Bad-Midjar, que es en el desierto, nos habla de un viaje, el viaje espiritual. Y ve anotando las relaciones. Reinicio espiritual, avanzar y cambiar. Viaje espiritual, avanzar y cambiar. Reinicio espiritual, sacrificio y santidad. Viaje espiritual, avanzar y cambiar. Para el 29 de agosto del 2021 habíamos visto que no solo necesitamos reiniciar nuestras vidas y viajar, sino que necesitábamos un equilibrio espiritual. Con los jóvenes llevamos durante un año a hablar del equilibrio, que si le dedicábamos muchas ganas a las vacaciones, también le teníamos que echar esas mismas ganas a la escuela. Que si le echábamos muchas ganas a nuestro entretenimiento y diversión, también le teníamos que echar ganas a nuestro trabajo. Y que si le echábamos muchas ganas para cuidar nuestro aspecto físico, material, teníamos que echarle esas mismas ganas a la iglesia y a la obra de Dios. Un equilibrio espiritual, y las palabras claves eran escuchar y amar. Dios quiere que escuchemos su voz y que respondamos en amor. El ciclo correcto es escuchar y amar, escuchar y amar. Y por último, en este año, ya en enero, el 23 de enero, comenzamos la serie Conquista Espiritual con Josué. Así inició el año,
con dos palabras claves: autoridad y responsabilidad. Y eso que son solamente las 4 series de 4 libros que hemos estado leyendo verso por verso. Justo esta semana que terminó, los de ritmo 4, leímos Jueces, para ponernos en contexto. Y en los últimos 2 años hemos tenido 18 series de la palabra de Dios. Con la que estamos empezando hoy sería la 19 en lo que va del 2021 y 2022. 19 series de predicaciones, de mensajes, de exhortaciones, de invitaciones a tu vida. Y han sido muy buenas. Nos han llevado a animarnos, a conectarnos con la palabra de Dios, a tomar decisiones en nuestra vida, a tener en cuenta qué significa la reciprocidad, qué significa el compromiso, qué significa hablar con Dios en nuestra última serie acerca de la oración. Y muchas otras series, y hay que estarlas analizando, pero hagamos un examen rápido solo con estas 4 series. La de reinicio espiritual en Levítico con santidad y sacrificio, viaje espiritual con números, avanzar y cambiar, equilibrio espiritual con Deuteronomio, escuchar y amar, y conquista espiritual con Josué, autoridad y responsabilidad. El test va así: ¿cómo andas en sacrificio y santidad? ¿Estás dando la milla extra? No por tu trabajo, no por tu familia, no por y perdonen, por yo. ¿Estás dando la milla extra por otro? ¿Ya estás discipulando? ¿Estás evangelizando al que te encuentras en cualquier ocasión y oportunidad? Y obviamente no puedes tener sacrificio sin santidad. ¿Cómo está tu santidad? ¿Todavía eres de los que piensan que pueden pecar? Que si pecas pues no pasa nada porque es parte de ser humano. Cuando la Biblia dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. En la lección de los niños de hoy a las 10 de la mañana se trató Juan 2:1, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y nos olvidamos de esa frase. La idea es no pecar. Y en la frase en la que usa Juan en griego que dice: y si alguno hubiere tropezado, caído accidentalmente, que no es accidentalmente nunca el pecado, pero uno cae, es normal. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Pero a poco ustedes quieren usar un abogado todo el tiempo? El abogado no es barato. El abogado tampoco está disponible todo el momento para, pues ya pequé al abogado. La vida lógica normal no funciona así. ¿Por qué crees que puedes pecar y esperar que Cristo responda al momento? ¿Cuántos honorarios le has pagado a Jesucristo? Ninguno, no puedes, porque el pago que Él dio fue su sangre. Y el himno que cantamos, 202, padeció una sola vez mi Cristo. No puedes estar queriendo hacerle pagar por pecados una y otra vez, porque ¿sabes qué? Sale muy caro y lo pagas tú. Justo como la canción de La Derrota. Qué cara es la traición, dice así. Es carísimo para tu vida, es carísimo para tu familia, es carísimo para nuestro país. Y Jueces habla que la condición moral de una sociedad afecta directa y proporcionalmente a su condición nacional, económica, militar, política, social, cultural y religiosamente. Tenemos que entrar a profundizar con Jueces. Bueno, sacrificio y santidad, segundo test. ¿Avanzar y cambiar? Entendimos que Números se trató de un entrenamiento militar en el desierto para conquistar la tierra prometida, pero que se trataba de avanzar y cambiar. ¿O sigues atorado con el mismo problema, con la misma persona año tras año tras año y la situación se vuelve insostenible? ¿O con un jefe? ¿O con un proyecto frustrado? ¿No avanzas? ¿No cambias? Derrota. ¿Estás en equilibrio espiritual? ¿Escuchas? Escuchar a Dios tiene que ver con una constante comunicación con Él. Y somos muy prestos para orar. Todo mundo sabe cómo orar y no sabe cómo orar, porque por eso tuvimos que tener una cápsulas de oración y una predicación sobre cómo orar. Pero oramos
Queremos venir a decir y exponer lo nuestro. Y ya hemos dicho muchas veces en este micrófono, en este lugar, que Dios no es una máquina expendedora de refrescos. Dios no es un paracaídas para que lo traigas de emergencia para cuando se ocupe. La oración no sirve para nada de lo que le puedas pedir. No estés pidiendo. Comunícate con Dios. Pero ¿cómo te vas a comunicarte con Él si no lo dejas hablar? Si Él, intentando llamar tu atención y llamar a tu vida, no puede hablarte porque tú solo quieres pedir, solo quieres agradecer, solo quieres invocar, pero no dejas que Él te hable primero. Y en una comunicación, Dios debe hablar primero a nuestras vidas. ¿Escuchas? Y si no estás escuchando, ¿amas? Es difícil que amemos en la condición en la que Deuteronomio llama a amar. Ahí en Deuteronomio está el Shema y tuvimos este año una serie de puro Shema, escuchar con atención. Los jóvenes han tenido toda una serie de carácter, rasgos de carácter, y el primero fue atentos. Pero vivimos en una vorágine, un mundo, una sociedad que nos hace sentir la prisa, que nos hace sentir que se nos acaba el tiempo, que nos estamos perdiendo lo mejor que vemos en las redes sociales, en nuestros familiares y amigos. ¿Y sabes qué? Es un engaño, es una trampa. Las redes sociales nunca se tratan de escuchar, se tratan de véanme, nunca se tratan de amar, se tratan de competir. Y por último, y creo que es la parte más importante de lo que está significando nuestra derrota actual, como iglesia, como sociedad, como familia, conquista espiritual. Josué fue el último líder que dejó el Señor frente a su pueblo humano después de Moisés para conquistar la tierra prometida, pero con dos palabras: autoridad y responsabilidad. No puede haber responsabilidad si no estás bajo autoridad. Y no puedes estar bajo autoridad si no eres responsable. Es una dupla, es las dos caras de la misma moneda. Si no hay sacrificio y santidad, hay derrota. Si no hay avance y cambio, hay derrota. Si no estás escuchando y amando, hay derrota. Y si no hay autoridad y responsabilidad en tu vida, hay derrota. Y cuidado con creer que tocaste fondo, porque puedes seguir cavando y llegar a un nuevo fondo. Y no hay límites hacia el fondo, pero queridos, tampoco hay límite hacia arriba, hacia lo bueno, hacia Dios. ¿Qué vamos a decidir hoy? ¿Saben? Las consecuencias de la derrota son el desorden y la anarquía. La anarquía es un mundo terrible. Todos sabemos que los anarquistas en las marchas son de miedo, queman policías, no respetan nombre, género, nada que se les ponga enfrente. Un anárquico, por definición, va en contra de toda autoridad, de toda responsabilidad, de todo lo que sea en contra de su propia voluntad. Y esto es peligroso. Actualmente se nota en nuestras vidas una y otra vez el desorden y la anarquía al no poder reconocer nuestra incapacidad, nuestra ingobernabilidad. Y es que no solamente no reconocer que somos incapaces y que somos ingobernables, y esto no quiere decir que estás dañado o que eres un rebelde sin causa. Esto quiere decir que solo no puedes, que solos no podemos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos el consejo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y lo voy a decir por tercera vez. En la clase con los jóvenes, con los que están en el volumen 2, hablábamos de que la Biblia es un manual preventivo. La Biblia siempre es preventiva y por eso la enseñamos en los grupos de niños desde ya. El más pequeño que haya subido al grupo, no sé si es Eli, las dos Elis, o hay un bebé que trae a Alicia, ellos necesitan escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que les va a prevenir del pecado. En las portadas de muchas Biblias deberíamos de escribir: ¿este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro? La Biblia es preventiva, no es correctiva, pero desgraciadamente hoy tenemos que usarla correctivamente y es muy difícil. Pregúntenle a mi hermano Manuel con un auto. Que venga un carro prevenido antes de que le pase algo a que ya le tengamos que hacer, es más caro. Más vale prevenir que lamentar. En el aspecto médico, pregúntenle a Carla si este paciente se hubiera cuidado su alimentación, su ejercicio, su sueño, ¿tendría mejores posibilidades contra qué? Contra el COVID.
¿Y si viene un COVID 2023? ¿Y si viene un COVID 2030? ¿Estamos preparándonos preventivamente con la palabra de Dios? No. Y esa es una derrota que tenemos que cambiar. Y no reconocer nuestra propia incapacidad y nuestra ingobernabilidad nos llevará a derrotas peores y más tormentosas de las que pudiera expresar el Chente, Sebastián, quien sea, peores al grado de las que están en la Biblia. En la Biblia se narran las derrotas más terribles y dolorosas del ser humano. Derrota tras derrota tras derrota. La derrota de Adán y Eva fue tremenda, fue dolorosa, fue perder todo y se llenaron de miedo y de vergüenza. La derrota de Caín y Abel con la muerte de uno de ellos. La derrota de la humanidad entera ahogada en un diluvio. Y la derrota de Noé bajándose del arca. Y así la Biblia va continuando, pero vemos una diferencia. En estos primeros libros de Génesis hasta Josué, a pesar de las derrotas, Dios promete más y mejor. Y por eso llega a Abraham, que en medio de sus derrotas en Egipto, al decirle a su esposa, di que eres mi hermana, al no confiar en la provisión de Dios e ir por comida a Egipto, y al volver a repetir el tema de su esposa como hermana 2 veces, algo estaba mal en esa familia, y la familia de Abraham y Sara se hizo más disfuncional conforme las generaciones avanzaban. Isaac y Rebeca fueron el doble de disfuncionales que Abraham y Sara, cuando consentían esta Rebeca a Jacob y este Isaac a Esaú. Y otra vez, hermanos queriéndose matar, teniendo uno que huir, el otro enojado hasta la muerte. Y con Jacob ya ni les quiero contar. Y justo en Lamentaciones mencionaba a Jacob se le advirtió de obedecer como hombre y como nación, y tuvo 4 mujeres con 12 hijos, que al final los 10 querían matar a uno y no lo soportaban, y Dios en ello actuó, pero al final siempre había algo más que Dios estaba buscando, algo más, algo más, algo más. Pero en Jueces se acaba la propuesta de Dios. Tristemente, Jueces es el relato más triste de la Biblia, es el libro más triste de la Biblia, porque la bendición en Jueces ya no puede crecer más, porque Jueces nos habla de un periodo muy importante en la vida de Israel, pero al mismo tiempo un periodo de total y absoluto fracaso, de total y absoluta derrota espiritual. Así que vamos al meollo del asunto con la derrota de Israel para conocer su causa, y vamos a empezar ahí en Jueces capítulo 1, versículo 1, por favor. Jueces 1:1 nos da la presentación de este libro, y hoy es solo una introducción. A partir de la semana que entra vamos a ir viendo a los jueces. La serie la hemos dividido de esta forma. Los primeros jueces fueron los mejores, pero aún como mejores tenían unas fallas humanas, naturales, pero la siguiente categoría de jueces fue menos buena, la siguiente fue mala, y la última generación de jueces, Martín lo mencionaba en la mañana, el juez Sansón, fueron los peores jueces. Y el problema era que entre más malo era el juez, más malo era el pueblo. Si en un pueblo, si en una organización, la cabeza, el liderazgo está corrupto y contaminado, el pueblo, la gente, está peor. Está aún peor que su liderazgo. Una cabeza enferma habla de un cuerpo enfermo. Y así funciona. Dice Jueces capítulo 1, versículo 1, y nos va a aventar al contexto inmediato. Dice, aconteció después de la muerte de Josué, así se llama el libro anterior en la Biblia, Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo. Y se oye bien, Josué ha muerto, pero ya Josué nos vaticinaba que algo había empezado a pasar. Vamos a regresar, espérenme, todavía no. Vamos a ver algunos puntos claves de Jueces. Jueces le podríamos llamar el registro de una obediencia incompleta. Y ese es un fracaso. Obedecer a medias es el fracaso de hoy en nuestros hogares. A mis hijas les digo que tienen que obedecer a la tía, no a la tía Leti ni a la tía Karen, no. A la tía es obedecer totalmente, inmediatamente y alegremente. ¿Y cómo les cuesta ese última A? Obedecer a la tía
es ese entrenamiento de totalmente, te pedí que levantaras todos tus juguetes, pero ya levanté 2, todos. Y te pedí que lo hicieras ahora, no en la noche, no mañana, inmediatamente, y no con su cara de, ya saben, las caras de Mica. Se le nota lo que trae en el corazón. Y luego me hace una cara de alegremente, y le cuesta, no me cuesta, nos cuesta. Y Jueces es un registro de una obediencia incompleta. Y esa es la primera causa que debemos de analizar en nuestras vidas. ¿Estoy obedeciendo totalmente a Dios o parcialmente? Sí vengo a la iglesia, pero no vengo. Sí leo la Biblia, pero no leo. Sí hago esto, pero no. La obediencia imparcial es la primera causa de una derrota segura. Y es lo primero que tenemos que verificar. ¿Estoy obedeciendo totalmente o parcialmente? Vamos a ver qué pasó en Jueces con esta desobediencia parcial. El Señor les había pedido algo. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 4. Regresemos un poquito, solo estamos en contexto de Jueces. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Nos habla del contexto previo a esta desobediencia. Dejen ahí Deuteronomio, les cuento. Jueces fue un libro escrito aproximadamente en el 1000 antes de Cristo, y se cree, porque los libros del Antiguo Testamento no atribuyen nombres más que el Pentateuco. Sabemos que todo era de Moisés. Josué, suponemos que era de Josué, pero los últimos 2 capítulos en los que él muere no los pudo haber escrito él. Jueces no marca una idea de que quién lo escribió, pero suponemos y creemos que es Samuel. Porque cuando se escribe al final de Jueces, capítulo 21-25, que leímos, no había rey en Israel, significa que ya había rey en Israel cuando se escribió, pero no pudo ser en los tiempos de David, porque la ciudad de Jerusalén todavía no había sido capturada hasta David. Entonces fue en el reinado de Saúl, y qué mejor profeta, juez, porque Samuel es el último juez de estos jueces, y Samuel rompe el patrón de ser uno de los peores jueces. Sansón es el peor de todos y se levanta un juez, Samuel, que cambia la dinámica del pueblo. Y cambia. Y ahorita les voy a contar, no me quiero adelantar. Entonces, Jueces se escribe alrededor del 1000 antes de Cristo, y Jueces se escribe, o se lee, con Ruth. Ruth también se le atribuye a Samuel. Los dos están escritos en la misma época, 1000. El libro de Ruth va a ser el cierre de nuestra serie. Después de hablar 5 o 6 sesiones con Jueces, la última mensaje es Ruth. Ruth se desarrolla en una aldea de Judea, no contaminada con toda la maldad que se va a ver en Jueces. Jueces es solo para adultos. Jueces es censurable. Los pecados y las acciones que se cometieron dentro del pueblo de Dios son lo peor que hoy se vive en las noticias y que puedes ver en cualquier periódico, pero ya se vivía ahí. Y lo más increíble es que esos pecados se cometieron en el mejor momento de Dios como su rey. En ese momento estaba la teocracia. La teocracia era Dios gobernando a su pueblo a través de la ley, de su palabra, y dejando que los sacerdotes enseñaran y comunicaran la Biblia, la palabra de Dios. Y en ese periodo donde Dios gobernó a su pueblo, fue el de las peores fallas, el de los peores pecados y el de las peores provocaciones al santo y bendito nombre del Señor. Y es por eso que tenemos que analizar Jueces, y vamos a ver, después de la causa primera de la derrota, que es una obediencia imparcial que estamos analizando, vean lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, los destruirás del todo. Pero ¿qué tanto es tantito? Si no estoy tomando lo suficiente para ponerme borracho, si no estoy yendo con mis amigos como para pensar como ellos. El mandato era destruirlos por completo. Los destruirás del todo. Y por si no quedaba claro que tenían que destruir estas naciones, pausa. ¿Cómo Dios manda que destruyan a otros? ¿Cómo es posible? Bueno,
en la normalidad. Esto no ocurrió de un día para otro. Cuando Josué entra, y pueden ver la serie de Conquista Espiritual, Josué tardó muchos años en conquistar toda la tierra. Y cuando en la tierra en esos entonces se oía que venía la guerra, todas las naciones sabían que Israel venía y venía de parte de Dios, y que Dios le había dado esa tierra. ¿Qué tenían que hacer los pobladores? Huir, salirse. ¿Qué hicieron? La primera ciudad de ejemplo, Jericó. Se encerró, se aprovisionó, se llenó de víveres. De aquí no nos saca ni Dios. Entonces es cuando Dios dice, destrúyanlos por completo. Son rebeldes, son enemigos. Y por si no queda claro, vean lo que dice el versículo que sigue ahí. Versículo 3, 2. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá a ti pronto. Y vean qué fuerte es esto. ¿No obedeces la destrucción para ellos? La destrucción contigo. ¿No vas y destruyes lo que pedí que quites en tu vida? Eso te va a destruir. ¿No eliminas aquello que te hace daño en tu vida? Te va a destruir. Es un causa-efecto. No es que Dios sea un aguafiestas que le chocan los cananeos, jebuseos. No. Él sabía que esas ciudades, esas poblaciones estaban entregadas a la maldad. Sacrificaban a los hijos como una ofrenda al dios Moloc para que lloviera, para que el maíz creciera. Y eso se contaminó hasta el América que conocemos en nuestros días aquí. Los aztecas no fueron una gran cultura de la cual sentirnos orgullosos. Sacrificaban a personas y les arrancaban el corazón. ¿Qué orgullo nos puede dar eso hoy? Y las personas de ahí eran peores porque no eran humanos capturados de guerras flóridas, o no me acuerdo cómo se llama, clases de historia fallidas. Eran bebés. Y entre más reciente el bebé, más feliz Moloc. Y eso era lo que había de destruir. ¿Y saben por qué estamos peor hoy? Porque hoy ni siquiera les permitimos nacer. Los arrojamos al fuego antes de que nazcan para que no haya sobrepoblación, para que no haya sobrecalentamiento global. Puras mentiras tras mentiras para engañarnos diciendo que el aborto es como cambiarte de camiseta, es como cambiarte de carrera y que no pasa nada y que tú decides eso. Y eso es una mentira. Y eso está destruyendo a las mujeres hoy. Y aunque los varones no lo noten y no tengan eso en sus cuerpos, también los está destruyendo. Entonces, ¿qué es lo que está planeando Dios con esto? Les dijo, destrúyanlos. ¿Qué hicieron? Vean lo que pasa en Salmos. Salmo 106 nos cuenta nos cuenta una historia sobre esta época de jueces. Vean lo que dice Salmo 106, versículos 34 al 39. Habla de un periodo previo, no exactamente de jueces, pero es recordar, ahí dice así el 34. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Son las plagas de Egipto. Hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Dios había sido bueno con su pueblo. Dios los había guiado con poderosas obras para conquistar la tierra, pero Israel obedeció parcialmente. Y vean ahí Josué, ya para entrar a jueces, ya no me voy a tardar mucho, es solo la introducción de lo que va a tratar esta serie de derrota. Y sí, es una serie de derrota, no hay victorias reales, duraderas, efectivas en el libro de jueces, hay 7 apostasías registradas en el libro de jueces, pero vean lo que dice Josué, capítulo 24, versículos 29 al 32. Vean lo rápido que el pueblo se volvió atrás. Y entiendan lo que les decía de por qué destruir estas naciones. La idolatría era algo abrumador en esos días, tan o menos de abrumadora que es en estos días. Hoy las idolatrías no es inclinarse entre un palo y una piedra, que todavía hay gente que lo hace, muy respetable, cada quien decide, pero ahora nos inclinamos frente a un televisor, frente a un dispositivo móvil, frente a un trabajo, frente a un dinero que nos deja tantos problemas y que no nos dan victorias duraderas, que nos dan como un respiro, pero
¿no acaba nada por cambiar? Y vean lo que dice Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Eso es lo que duró la obediencia. Mientras Josué vivió y mientras los ancianos que lo conocieron vivieron, Israel se mantuvo obediente. Porque sabían las obras, pero ¿saben qué pasó? No se comunicó a la siguiente generación. Hoy tuvimos reunión con todas las personas involucradas en la educación infantil aquí en la iglesia. Y sabemos que si fallamos en eso, estamos destinados a extinguirnos. Si no comunicamos a nuestros hijos la palabra de Dios, viene la derrota. Y ya lo habíamos leído ahorita en Jueces y en otra porción de Lamentaciones, no comunicamos a la siguiente generación. Número 1, causa de la derrota, obediencia parcial. Pero número 2, causa de la derrota, no comunicar a una siguiente generación. Y no tiene que ser solamente un hijo, puede ser un sobrino, puede ser un primo, no tiene que ser alguien, un niño, puede ser una persona en problemas, alguien más joven que tú. ¿Cómo estamos pasando el mensaje de salvación a la siguiente generación? No lo estamos haciendo. Derrota, estancamiento, fracaso, desorden y anarquía. Porque cuando yo leo en Mateo capítulo 20, Mateo 28, versículos 19 al 20, id a todas las naciones, no es una sugerencia, no es una opción, no es una optativa, es una orden, es un mandato. Y como empieza Deuteronomio capítulo 6 que dice, estos son los mandamientos, estatutos, decretos y leyes que el Señor tu Dios te manda a cuidar y poner por obra. Y nos lo está diciendo en ese mismo capítulo. Y las repetirás a tus hijos. Tenemos que repetirlas, pero obviamente si las repites con tu boca, pero en tus acciones no hay nada del Evangelio, no hay nada de Dios, no te pueden escuchar, no te pueden creer y van a acabar apartados. ¿Y saben qué aparta a los hijos? La universidad o la prepa. Entonces, aguas, llegando a esos niveles, ¿a cuántos de nuestros jóvenes vamos a perder? Y si no los perdemos definitivamente, como sabemos de una generación previa a la nuestra que se perdió, mis compañeros de generación, 40 y tantos jóvenes que teníamos en un club, perseveramos el 10%. ¿Cuántos de esta generación de jóvenes vamos a perder? La derrota viene si no comunicamos a la siguiente generación. Y, por último, vean lo que dice Jueces. Vamos a Jueces, capítulo 1, versículos 21. Entiendan que todo jueces dura aproximadamente 322 años. Si tú sumas las edades de los jueces y el tiempo que gobernaron y que fueron afligidos, la suma da 407 años, pero sobran 75 años en la historia de la humanidad. Y ahí Jueces es un problema cronológico. Lo que tenemos que entender es que los jueces no funcionaban como los reyes, no se sucedían uno tras otro, sino que los jueces gobernaron empalmadamente. Estaba gobernando un juez en una zona de Israel mientras otro juez ya estaba gobernando. Y así es como se resuelve el problema de los años. 322 años dura el tiempo de jueces, incluyendo los años de Samuel hasta Saúl. Desde la muerte de Josué hasta la entrada de Saúl como rey, 322 años de historia que leemos en este libro. Ahora, ¿cuál fue la desobediencia imparcial de los israelitas? Vean Jueces capítulo 1, versículo 21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo, ni a sus aldeas. Hacer estas excepciones tan peligrosas en nuestra vida de santidad, permitir que pase poquito de lo malo en nuestros hogares o en nuestras iglesias, es un signo de derrota prematura. No permitir alianzas, destruir por completo aquello. Y no se trata de personas, estamos hablando de los efectos de la manera de pensar que tienen estas personas.
La sociedad cananea estaba corrupta. La sociedad fuera de nuestra iglesia está corrompida. Al grado de Noé, se corrompieron de tal modo que la violencia barría la tierra. Y Dios tuvo que intervenir. La historia de Jueces se compone de eso, de seres humanos fallando una y otra vez. En el reino de Dios con su pueblo, Dios siempre ha querido habitar en medio de los seres humanos, desde Adán y Eva, que se paseaba en el huerto, hasta estos tiempos de Jueces, y pronto con Jesús en Jerusalén, va a gobernar en la tierra. Y ese es el modelo ideal de gobierno, la teocracia. No estaba en los planes de Dios ni el capitalismo, ni el socialismo, ni la monarquía, ni nada estaba destinado para el ser humano más que la teocracia. Pero es en la teocracia donde los humanos fallaron más que nunca, pero Dios actuó más que nunca a través de sus siervos llamados jueces. No son los jueces que conocemos hoy de toga negra, en un estrado con su peluca, no. Esos eran jefes tribales, caudillos que Dios levantaba y que eran necesarios cuando había pecado. En la teocracia, el pueblo obedeciendo a Dios directamente en comunión, no había necesidad de jueces. No había que uno te dijera qué hacer porque todos estaban ordenados, bajo sujeción, avanzando y cambiando, en sacrificio y santidad, escuchando y amando. Pero cuando comenzaban a pecar, tenía que aparecer un juez que los librara. Y ese es el ciclo que vamos a ver a continuación en estas 7 apostasías. Recuerden, las apostasías, una apostasía es un alejamiento deliberado de Dios y a sabiendas de Dios. El pastor hace 8 días mencionó algo muy importante. Hoy todo mundo y todo es cristiano. La tele cristiana, la silla cristiana. Todo el mundo es cristiano, pero nadie se está comportando como tal. Ya ahora el evangelio está tan regado, pero ¿estamos comunicando el verdadero evangelio bíblico? ¿O es una religión más que se disfraza del mismo tradicionalismo y costumbre en este país? Y ahora se llama cristianismo, pero es secular y cultural como lo anterior, solo que le cambiamos de nombre. ¿Es eso lo que está pasando? Les quiero hablar acerca del ciclo. Vean Jueces capítulo 2, versículos 11 al 19, ya para terminar. No solo las causas de la derrota, que son la obediencia imparcial, que son la falta de comunicación de padres a hijos, sino que hay un ciclo de derrota claramente aquí en la Biblia que vemos. Vean lo que dice Jueces capítulo 2, versículos 11 al 19. Déjenlo, lo leo más resumido. 16 al 18 está el resumen. Dice así: y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que oprimían y afligían. Jueces es un libro de oración. Cuando el pueblo agotaba todos sus recursos, cuando se hastiaba del pecado, se hastiaba de vivir bajo la servidumbre de la muerte, clamaba a Dios. Y vean, el ciclo es así. El ciclo de los jueces es de esta forma. Es que traigo aquí un diagrama y no me lo deja ver bien. Primero, todo empieza con servicio al Señor. Josué había dejado un pueblo que sirviera al Señor. ¿Cómo se debía servir al Señor? A través del templo, los sacrificios, toda la ley de Moisés, desde Éxodo capítulo 19, versículo 3, hasta Números capítulo 10, versículo 12. Todo eso componía la ley de Dios. Y este pueblo debía ser un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, una nación de reyes que gobernaran y enseñaran a las demás naciones a vivir conforme a la ley de Dios. Sirviendo al Señor. Empieza el ciclo bien, servimos al Señor, pero después se alejaban y caían en pecado, en idolatría. El pueblo hacía eso. Sirviendo al Señor, comenzaban a pecar y a ser idólatras. Así que, cuidado, ¿ya estás sirviendo? ¿Ya estás frente a clase? ¿Ya estás predicando? ¿Estás llevando a cabo una responsabilidad en la iglesia? ¡Cuidado! Es ahí donde el enemigo de nuestras almas, donde tu carne y donde el mundo a tu alrededor, las circunstancias,
van a llevarte a la idolatría, a la desobediencia, al paganismo, al pecado. ¿Y qué es lo que produce la idolatría? ¿Qué es lo que produce cualquier adicción, cualquier sustancia que contamina nuestro cuerpo o cualquier cosa buena que fuera de los límites, como trabajo, familia? Eso se puede convertir en una adicción. ¿Y eso qué trae? Esclavitud. Servir al Señor, caer en pecado, esclavitud. Y de ahí, el pueblo que hacía, clamaba al Señor. Obvio, pasaban muchos años y ven, si pueden ver las gráficas, les voy a mandar unas gráficas sobre cómo el pueblo caía en pecado unos 8 años y el Señor los liberaba 20. Pero volvían a caer unos 10 años y el Señor los liberaba 30. Y caían en pecado 15 y los esclavizaba 40. Y hablamos de generaciones enteras, 322 años de 7 apostasías. No entender cuántas derrotas tendrían que venir a esta iglesia para que entendamos. ¿Cuántas derrotas tendrían que venir a nuestras familias para que cambiemos? Para que rompamos este círculo vicioso, ciclo de derrota. Servir al Señor, idolatrar, de nuevo regresar a lo de antes, ser esclavizados, clamar al Señor. ¿Y qué pasaba con el clamor? El Señor respondía. Levantaba un juez. Y Jueces es la historia de cómo la mano del Señor aparecía impactando con un castigo a sus hijos, pero en cuanto estos hijos entendían, se arrepentían y clamaban, la misma mano poderosa y fuerte del Señor se convertía en una mano amorosa y tierna para rescatarlos y liberarlos. Servir al Señor, pecar, esclavizados, claman al Señor, Dios levanta un juez, son liberados y sirven al Señor. Pero repitieron el ciclo 7 ocasiones durante décadas y siglos. ¿Queremos esto para nuestra vida? ¿Queremos dejar ahí las causas de la derrota sin emprender una batalla espiritual contra ellas? ¿Vamos a obedecer parcialmente lo que sí nos gusta, lo que sí nos atrae? ¿O vamos a obedecer de una forma total y absoluta al Señor? ¿Vamos a tomar las riendas de nuestro hogar y vamos a comunicar a otros la verdad de la palabra de Dios? ¿O vamos a seguir con cadenas generacionales, con hábitos y costumbres dañinas en nuestras familias que permitimos poquito, pero que no destruimos por completo? Eliminemos las causas de la derrota para eliminar la derrota en nuestra vida y poder ser victoriosos y poder andar en luz. Eliminemos las causas de la derrota que solo nos van a traer dolor, lágrimas. Y si podemos eliminar las causas de la derrota, vamos a eliminar el ciclo de la derrota y vamos a mantenernos en un servicio continuo al Señor. Sí se puede. En Jueces no se pudo, pero Jueces es el testimonio escrito de personas que a sabiendas de un Dios que intervenía milagrosamente, que levantaba a un cobarde como Gedeón, a un lujurioso como Sansón, a un orgulloso como Jefté, y así tenemos que ver a Jueces como el álbum familiar de nuestras vidas y agarrarnos a uno y decir, yo soy como él. Aún así el Señor utilizó a estos hombres imperfectos y cada vez peores para tratar de darle una esperanza a su pueblo. Lo triste es que este pueblo dijo, no, gracias Dios, no queremos que tú gobiernes. En Samuel lo vamos a ver cuando toque esa serie. Queremos un rey, como hacen los demás. Eso de teocracia, leer la Biblia, cantar himnos, memorizar, no podemos tener algo más light. No podemos venir nada más a aparentar que todo está bien y que no tenemos problemas. No podemos solo venir a pasar lista, ver el espectáculo, aplaudir e irnos a nuestra casa. No podemos, a menos que quieras vivir en derrota. Si nosotros decidimos vivir en victoria, tenemos que acabar con las causas de la derrota y romper el ciclo de la derrota y vivir de victoria en victoria, como promete Dios en su palabra. Vamos a orar para terminar este mensaje. Señor, cuántas gracias te damos porque tu palabra es siempre fiel, tu palabra es siempre puntual en las cosas que estamos haciendo, pero también en las que no estamos haciendo. Señor, te pedimos que nos ayudes a examinar este libro a profundidad, que en estos 2 primeros capítulos el ver
una desobediencia, una obediencia parcial siempre es una desobediencia total. No nos permitas más solamente obedecer con condiciones a ti. Permítenos ser nosotros los incondicionales a ti. Que lo que nos digas, aceptemos. Que lo que hagamos, tomemos. Que lo que tú nos ofrezcas, lo agarremos sin cuestionar, con obediencia total y plena a tu palabra. Por favor, Señor, permítenos eliminar esta causa de obediencia imparcial y también, Señor, ayúdanos a los que tenemos familia y seres amados a comunicar esta verdad a la siguiente generación, a comunicar tu palabra a una siguiente generación que cada vez te reconoce menos, que cada vez está más lejos y más dura a tu palabra y a tu amor. Ayúdanos, Señor, a derrotar a eliminar estas causas de la derrota y poder vivir en victoria. Y, Señor, no nos permitas caer en este ciclo de esclavitud. Sabemos, Señor, que este ciclo de derrota tú lo tenías que esclavizar a los hijos de Dios, a tus hijos, a tu pueblo, para que clamaran a ti. No, Señor, hoy decidimos clamar a ti en libertad, sin necesidad de que algo nos venga a oprimir, a robar, a destruir aquello que tú nos has dado y que entonces tengamos que clamar a ti. Permítenos cambiar nuestra oración a una comunicación abierta, sincera y cada vez más profunda contigo, a través de la lectura de tu palabra y la obediencia a tus mandatos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.